¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a Academia de Dardos con Samuel. Yo soy Samuel y estoy convencido de que si has llegado hasta este vídeo es porque compartimos una pasión que son los dardos. Así que espero veros mucho tiempo por aquí, espero que os vaya gustando el contenido que vaya subiendo poquito a poco y espero que le deis mucho, mucho, mucho amor. Así tendremos las ganas para seguir subiendo vídeos y seguir subiendo tutoriales y seguir haciendo pues el chorra, que es lo que mejor se me da. Vamos a comenzar el vídeo y vamos a estructurarlo en tres partes. La primera parte vamos a explicar muy brevemente la estructura de la diana y las puntuaciones que podemos hacer dentro de la propia diana. La segunda parte va a ser unas reglas muy básicas del juego y la tercera pues me grabaré una partida jugando para que veáis un poquito pues cómo se juega, cómo tiro, etc, etc. Entonces vamos a empezar y vamos a venirnos a mi ordenador para explicar unas cuantas cositas. Vale, chicos, nos hemos traído al ordenador, en este caso la Diana Winmow Blade 5 Dual Core, el último modelo que ha sacado Winmow, una marca muy conocida en dardos, ¿vale? Para que os vaya sonando, está aquí. Y vamos a explicar un poquito las puntuaciones de nuestro dardo dependiendo en qué segmentos se incruste o se clave, ¿vale? En primer lugar tenemos un aro metálico exterior donde van soldados unos números, en este caso el 20, que se correspondería con este quesito de aquí, señalado con el cursor. El 13, por ejemplo, este otro quesito de aquí, ¿vale? Y podemos diferenciar dos aros, este aro estrecho y este otro aro estrecho, ¿vale? En este caso, este de aquí se corresponde con el doble 20, ¿vale? Este es el aro de los dobles. Entonces, en este caso, este de aquí, rojo, sería doble 18, 36. Este verde que vemos aquí, doble 4, 8. Este otro de aquí, doble 6, 12, ¿vale? Y así, pues con toda la circunferencia que tenemos. Por otro lado, tenemos este otro aro, ¿vale? Estrechito también, y más pequeño, de menos superficie que el de los dobles, que podemos ver y corresponde con el triple. En este caso, todo este área corresponde al triple 20. Este de aquí, triple 6, triple 3, este verde de aquí, triple 19, ¿vale? Así alrededor de toda la circunferencia. Y por último tenemos pues las puntuaciones de este segmento negro que vemos, que cualquier dardo incrustado en este área valdrá 20 y cualquier dardo incrustado en este otro área negro que vemos aquí, donde tengo el cursor, que también valdría 20, ¿vale? En este caso, este de aquí 12 y este de aquí 12. Por lo tanto, recapitulando, doble 20, 40, triple 20, 60, single 20, 20 y single 20, 20, ¿vale? 18, 18, 36 y 54, ¿vale? Y así podríamos seguir con todos los números de la diana, pero no es el caso porque ya lo hemos entendido todos. Y por último tenemos la zona central, a la que llamaremos bull, que diferenciamos dos partes. Una, la zona exterior, que es la verde, que vale 25 puntos, y el bull, que vale 50, que es la roja, que es el ojo de halcón, que llaman muchas personas, o el bull, vaya, el bull verdadero, 50 puntitos que tendríamos aquí. Entonces, estas serían las puntuaciones que podemos conseguir incrustando nuestros dardos según los segmentos en donde atinemos, ¿vale? Tanto dobles como triples, como 25 y 50. Vamos a pasar a la segunda parte de este vídeo, que consiste en una serie de reglas que son muy básicas, ¿vale? Y es que el 501 es la principal modalidad, sobre todo en Inglaterra, en campeonatos mundiales, como por ejemplo puede ser la PDC, ¿vale? Que es la Liga Profesional de Dardos. Y una de las reglas básicas es que para cerrar el 501 hay que cerrarlo con un doble, es decir, atinando el dardo en cualquier segmento de todos estos de aquí, que estoy señalando con el cursor, que es la parte de los aros dobles, y o en su defecto en el bull, ¿vale? Nos valdría con cualquier doble o con un bull, 50 puntos. Entonces, si a nosotros nos quedan 20 puntos para cerrar en el 501, no podríamos darle al segmento del 20, ¿vale? Tendríamos que ir obligado a darle al doble 10. ¿Entendido? Lo mismo que nos pasará si tendríamos 30 puntos, pues tendríamos que darle al doble 15.
o 32 puntos, pues iríamos al doble 16, ¿vale? Esto es siempre así, siempre hay que cerrar con un segmento del doble. O si por ejemplo tuviéramos 50 puntos, se nos permitiría darle al bull, solamente al centro, ¿vale? A la zona roja, que es la que vale 50. Vale, ahora, por ejemplo, supongamos que nos quedan 50 puntos, ¿vale? Pues una de dos, o le daríamos a la zona roja, que vale 50 puntos, y cerraríamos automáticamente, ¿vale? Ganando la partida, o si no creemos que seamos capaces de darle a esta superficie de la diana, que es muy pequeñita, pues lo más aconsejable es buscar el doble 16, es decir, dejarnos los 50 puntos, bajarle a 32 con un 18, entonces nuestro primer dardo iría a este segmento o a este, y nos quedarían 32 puntos, los cuales buscaríamos en el doble 16 para cerrarlo. ¿Por qué el 32 es uno de los cierres más comunes? Porque si nosotros llegáramos a fallar el doble 16, si va fuera nos daría igual, porque el dardo al ir fuera seguimos teniendo 32 puntos. Sin embargo, si lo atináramos en el segmento del 16, se nos quedarían 16 puntos y el doble 8 lo tendríamos justamente encima del doble 16, que era el objetivo anterior. Entonces, el 32, doble 16, es uno de los cierres más comunes en la PDC. Si la seguís podéis ver que muchos jugadores pues se dejan ese cierre para el final. ¿Por qué? Porque tenemos, como hemos dicho anteriormente, el doble 16 y el doble 8, aquí pegaditos. Ya estamos por aquí, chicos, y pues lo prometido es deuda, así que me voy a grabar una partida al 501. Me he puesto el EP indispensable de las gafas, porque si no, no veo ni huevo, y los dardos me irían a la pared y la reventaría. Así que, lo dicho, vamos a echar unos dardillos. Pues ahí está la partida, chicos, doble 20 para finalizar, como os he explicado anteriormente. El 501 no se puede cerrar con el número, así que hay que darle siempre al doble. Espero que os haya gustado, espero que le deis mucho cariño, espero que os haya servido para cualquier duda que tuvierais y comentar aquí abajo. Cualquier duda, cualquier historia que tengáis, me lo dejéis aquí en los comentarios, yo intentaré resolverlos en vídeos futuros.
y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.